Bueno, hasta ahora habíamos visto cómo se forma el relieve debido a los agentes geológicos internos, que son los que provienen de la energía interna de la Tierra, ¿vale? El calor interno de la Tierra hace que las placas se muevan y aunque eso lo veamos exteriormente, ¿vale? Por sus formaciones, es un proceso geológico interno. Después tenemos los procesos geológicos externos, que son los que provienen de la energía externa de la Tierra, es decir, la energía del Sol. Esta energía del Sol va a ser la que produzca los fenómenos meteorológicos, ¿de acuerdo? El agua se evapora, forma nubes, llueve, nieva, graniza. Entonces esos serían los procesos geológicos externos. Para entender el ciclo de las rocas hay que sintetizar todo lo que ocurre tanto internamente como externamente. Por eso vamos a empezar explicando las rocas magmáticas o ígneas. Las rocas ígneas o magmáticas son las que se forman debido a la salida del magma al exterior. Ya puede ser en las zonas de dorsales, donde las placas se separan y el magma sale al exterior, o en las zonas de subducción, donde la placa que subduce se funde y ese magma caliente asciende, sale al exterior. ¿Ok? Vale. Rocas magmáticas o ígneas tenemos dos tipos. Las volcánicas, que son las que salen al exterior del volcán, ¿de acuerdo? Se enfrían rápidamente y forman rocas negras como el basalto. Y las rocas plutónicas, que son las que quedan atrapadas en el interior formando plutones, ¿ok? Se enfrían lentamente y los minerales se reordenan y cristalizan, forman cristales, como por ejemplo el granito. Vale. Una vez que estas rocas salen al exterior, tenemos una formación geológica, ¿ok? Van a ser erosionadas por los agentes geológicos internos, lluvia, nieve, granizo, glaciares que pesan y raspan en la roca. Y en este proceso nos encontramos con la meteorización, que es la ruptura de la roca, ¿okay? La erosión, el transporte, la meteorización es la ruptura en sí y la erosión es el desgaste de la roca. El transporte y la sedimentación. Entonces, en cuanto a la meteorización, tenemos tres tipos de meteorización. La meteorización química, la meteorización física y la meteorización biológica. En este caso, he representado la meteorización física, ¿vale? Un agente físico hace que la roca pueda desgastarse o romperse. En cuanto a la meteorización biológica, serían los seres vivos. Por ejemplo, los líquenes que crecen sobre las rocas la van desgastando, ¿vale? Las plantas introducen sus raíces y van haciendo en pequeñas grietas y van haciendo que la roca se vaya rompiendo. Por cierto, en la meteorización física también está incluido, por ejemplo, cuando en zonas de mucho frío se mete agua en las grietas de las rocas y después se congela, se expande el hielo y rompe la roca. ¿Ok? Vale. Meteorización física. Meteorización biológica, os lo acabo de decir, y la meteorización química es la que se produce debido a la reacción a reacciones químicas, que la vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero un ejemplo es cómo el CO2 y el agua reaccionan químicamente con el carbonato cálcico que forma la roca caliza y la deshacen. Pero lo voy a explicar más tarde esto. Vale. Una vez tenemos ya la roca meteorizada y erosionada, habrá un transporte de sedimentos, ¿sí? A favor de la gravedad, evidentemente, y estos sedimentos se irán depositando en cuencas sedimentarias. Esto es una cuenca sedimentaria, ¿de acuerdo? Hay sedimentos. Estos sedimentos, debido a la presión que ejercen unos sobre otros, acaban compactándose y formando lo que conocemos como las rocas sedimentarias, que son las que forman esos estratos tan famosos, ¿vale? Que a medida que pasa el tiempo forman un estrato, otro, ¿sí? Ejemplos de rocas sedimentarias: arenisca, arcilla, conglomerado, caliza, ¿ok?
que luego voy a explicar más adelante. Vale, hasta aquí tenemos rocas ígneas o magmáticas, rocas sedimentarias y nos faltaría un último tipo de rocas, que son las rocas metamórficas. ¿Cómo se forma una roca metamórfica? Una roca metamórfica deriva de cualquiera de las dos que hemos contado, ¿vale? Y va a sufrir un metamorfismo, un cambio, debido a presión, temperatura o presión y temperatura. Estas rocas aquí, debido a la acción de las placas tectónicas, ¿ok?, van a sufrir una presión, van a sufrir presión y pueden transformarse. Se pueden transformar en otra roca debido a la presión que se ejerce sobre ellas. Además, si estas rocas posteriormente entran junto con esta placa, junto con la corteza hacia el interior, van a sufrir esa presión y además van a sufrir temperaturas altas y se van a modificar aún más, ¿sí? ¿Quiénes son susceptibles de ser modificadas? Pues estas rocas sedimentarias, estas rocas... Esta roca es una roca de tipo volcánica, es una roca magmática o ígnea. ¿Por qué? Porque se ha formado aquí en la dorsal, se ha formado los materiales que salen. Así que esto que es una roca magmática puede sufrir metamorfismo debido a la presión y la temperatura. Y asimismo, roca metamórfica que hubiese ya antes, por ejemplo, aquí si hay presión se va a transformar en una roca metamórfica, y si luego esa roca metamórfica entra aquí y sufre más presión y temperaturas altas, se va a transformar en otra roca metamórfica. Todas las rocas, las ígneas o magmáticas, las sedimentarias y las metamórficas pueden sufrir metamorfismo. Vale, hasta aquí lo que viene siendo el ciclo de las rocas. Esto es lo que quiero que sepáis y no hace falta saber nada más. Ahora voy a profundizar en algunas cositas, porque vamos a ver los tipos de rocas que hay, que ya los he explicado básicamente, pero os voy a poner ejemplos de rocas. Hemos visto la meteorización y también tendremos que ver las formaciones erosivas, ¿de acuerdo? Esta erosión va a dar lugar a formaciones en el relieve. Por ejemplo, los agentes internos van a hacer que se forme relieve, ¿vale? Y los agentes externos van a hacer que ese relieve se vaya erosionando, se vaya desgastando. Por lo tanto, este desgaste, como va a ser irregular, me va a ir dando lugar a zonas con regueros, ¿vale? Y al final puede acabar dando lugar a un valle y la montaña queda erosionada de manera irregular, formando valles en su interior. ¿De acuerdo? El valle lo forman las aguas de escorrentía y los ríos. El río va desgastando todo lo que encuentra a su alrededor y va formando un valle. Se va encajonando entre las montañas y forma un valle. Lo mismo me pasaría con un glaciar. El glaciar, el hielo, se encajona entre las montañas, ejerce muchísimo peso y va arrasando todo lo que encuentra debajo y a los lados. ¿Diferencia entre un valle de un río y un valle de un glaciar? Los ríos forman un valle en V, ¿sí? Esto son montañas. Y este valle es en forma de V, porque el río es pequeñito y se va encajonando poquito a poco, ¿sí? El glaciar va a formar un valle en forma de U, porque el glaciar es muy masivo. Y si yo tengo aquí la montaña, lo que va a hacer el glaciar es que es tan masivo que me va a dar lugar, esto es un glaciar enorme con hielo que baja por ahí y pesa y hunde esto y me da lugar a valles en forma de U. La mayoría de valles que conocéis son valles fluviales o del río, ¿vale? Y son en forma de V. Si queremos ver valles glaciares, tenemos que ir a montañas y además a zonas altas de la montaña. Aquí en España por encima de los 1600 metros, ¿vale? Si vais a la Sierra de Madrid, por ejemplo, Peñalara, ahí podemos ver formaciones glaciares. Las lagunas de Peñalara, ¿ok?, son estas hondonadas que ocupaban hace muchos años los glaciares y que ahora, al quedar ahí
hundido, se deposita agua en su interior y forma lagunas. Lagunas que se llaman también ibones, ese tipo de lagunas glaciares. Laguna glaciar o ibón. Vale. Hasta aquí, esto es un proceso geológico externo. Pero, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar los berrocales en las zonas graníticas y el modelado kárstico en las zonas calizas. Primero voy a explicar cada roca, ¿vale? Y después vuelvo a modelado kárstico y el modelado del granito. Bueno, ahora vamos a ir viendo los tipos de rocas una por una, ¿de acuerdo? Empiezo con las rocas ígneas o magmáticas. Dentro de las ígneas o magmáticas tenemos las plutónicas, que se enfrían lentamente en el interior de la Tierra y me forman rocas como esta, el granito, ¿de acuerdo? El granito está compuesto por cuarzo, feldespato y mica y sus minerales han cristalizado, forman cristalitos. Es la roca que encontráis en las encimeras de las casas. En cuanto a las rocas volcánicas, ¿vale? Las que salen al exterior y enfrían rápidamente, tenemos el basalto. Eso es lava solidificada, ¿vale? Es lava que ha solidificado, bueno, el granito también, pero esta es lava que ha salido solidificado en el exterior. Se enfrían rápido y no cristalizan. El basalto, podemos tener un basalto como este de la imagen o como este otro. Este basalto es cuando el magma contiene muchos gases en su interior, porque el magma contiene gases, al enfriarse dejan esas burbujas, los gases. En cuanto a rocas sedimentarias, me voy a encontrar la arenisca, que sería esta roca, ¿vale? Si os fijáis, está formada por granitos de arena que se han compactado. Puede ser de origen, esa arena puede ser de origen continental o de origen oceánico, ¿vale? Porque los ríos también tienen arenas en sus márgenes. Esto sería la roca caliza. La roca caliza, eso de ahí es una imagen de los picos de Europa. Y os cuento, la roca caliza está formada por restos de conchas de los animales marinos. La roca caliza, cuando los animales marinos mueren, sus conchas caen al fondo del mar y ahí se van triturando debido al oleaje y se van compactando en el fondo del mar y nos forman rocas calizas. Posteriormente, para que veáis hasta dónde puede llegar la tectónica de placas, esa roca caliza que se formó en el mar, ¿vale? Por procesos tectónicos se puede plegar, romper y elevar hasta formar una montaña de más de 2000 metros de altura, como los picos de Europa. Es más, si vais a los picos de Europa os podéis encontrar a 2000 metros de altitud fósiles de animales marinos porque están en esas rocas calizas. Continúo. Esto sería un conglomerado, que es como una mezcla de arcilla y trocitos de rocas mayores. Conglomerado. Y por último, la arcilla, que también es una roca sedimentaria. Las que acabo de decir ahora son todo rocas sedimentarias. Se han formado por la erosión, transporte, sedimentación y compactación de sedimentos. La arcilla. Y ahora, bueno, ahí tenemos una arenisca. Y ahora me voy a las rocas metamórficas, denominadas así porque han sufrido un cambio. Entonces, la arcilla, y esto hay que saberlo, esta roca que tenemos aquí delante es la pizarra, ¿ok? Y la pizarra se forma porque la arcilla, que es una roca sedimentaria, es sometida a presión, a mucha presión, y acaba quedando en forma de láminas, formando una roca que conocemos como es la pizarra. Por otro lado, tenemos el mármol, ¿vale? El mármol proviene del metamorfismo de las calizas. La roca caliza que hemos visto antes, que es sedimentaria, cuando se le somete a presión y temperatura, alta temperatura, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la roca se va a fundir. Y si os fijáis, el mármol es como si la roca hubiese estado fundida, como si hubiese sido ahí como una especie, no llega a ser magma, ¿ok? Porque si se llega a convertir en magma, sería una roca magmática,
pero los materiales han llegado a estar un poquito fluidos y se ve ahí, más o menos en la roca se ve que eso ha ocurrido. Y por último tenemos el gneiss, ¿vale? El granito es una roca magmática, pues cuando se le somete a mucha presión y temperatura puede volver a fundirse un poquito y al haber esa presión aparece ese bandeado de colores. Si os fijáis, el granito es muy parecido al gneiss, pero el gneiss tiene esos colores blancos y negros en bandas. ¿Por qué? Porque ha habido una pequeña fusión y presión que lo ha reordenado así en bandas. Y por último vamos a ver dos procesos erosivos que tienen que ver con la meteorización química. Uno de ellos es el modelado granítico, ¿de acuerdo? Modelado granítico en los granitos, y es el que vamos a encontrar en toda la sierra del Sistema Central, en toda la Sierra de Madrid, y en la Pedriza sobre todo. Esto es que lo que ocurre es que el agua de lluvia, ¿vale?, reacciona con la roca granítica y la va erosionando. ¿Por qué hace esas formas? Porque se queda como en charcos. El agua se queda en charcos y en donde está ese charco va erosionando. Se mete por las rendijas y sigue erosionando por ahí. Y al final, si ese agua se mete por ahí, hacia abajo, por las rendijas esas, lo que va a ocurrir es que la roca se erosiona de una manera irregular y finalmente me quedan rocas de este tipo. Y unas formaciones llamadas berrocales. Todas estas formaciones de rocas como con forma de bolas, que es típico del granito, son los berrocales. Y es debido a que el agua se filtra por esas grietas y erosiona. Aquí el agua sobre la superficie de la roca se evapora, pero ahí se puede filtrar, se queda por debajo de la roca, ¿vale? Y va erosionando poquito a poco, va meteorizándolo, va reaccionando con la roca, la deshace y quedan formas de bolos. Y por último tenemos el modelado kárstico, que es el modelado de la roca caliza. También es un tipo de meteorización química en la cual lo que ocurre es que el agua, fijaros en la reacción de abajo, el agua junto con el CO2, ¿vale?, reaccionan con esta sustancia que es el carbonato cálcico. La roca caliza está hecha de conchas de animales marinos y las conchas de animales marinos están hechas de carbonato cálcico, ¿vale? Entonces, cuando el carbonato cálcico entra en contacto con el CO2 y con el agua, se disocia, ¿vale? Y se forma, por un lado queda el calcio suelto que se va a disolver en el agua y por otro lado me va a quedar anhídrido carbónico. Esto hace que el carbonato cálcico se disuelva. Por tanto, para que la roca caliza se pueda erosionar, que por cierto es una roca súper dura, tiene que haber CO2 y agua. ¿Qué es lo que ocurre? En la superficie de la Tierra agua hay, pero CO2 poco, ¿vale? Entonces podemos encontrar estas estructuras en la roca caliza llamadas lapiaces. Si os fijáis, por ahí se filtra el agua y va disolviendo la roca. Pero la disuelve poquito. ¿Por qué? Porque el agua que cae del cielo apenas tiene CO2. Pero ¿qué va a pasar cuando ese agua se filtra dentro de la Tierra? El agua entra dentro de la Tierra y se va a llenar de CO2. ¿Por qué? Porque en el interior del suelo hay microorganismos que respiran y producen CO2. Entonces, en el interior del suelo vamos a tener agua junto con CO2 de esos microorganismos que respiran. Entonces, eso me va a dar lugar a las cuevas. ¿Sí? Esto es modelado kárstico. La roca caliza suele tener muchas cuevas porque ese agua que se ha filtrado por el suelo viene cargada de CO2. Y después, cuando sale aquí al interior, ese CO2 se va del agua, se escapa del agua. ¿Por qué? ¿Qué tiene la Coca-Cola en su interior? Burbujas. ¿Y qué son esas burbujas? CO2. Y si tú dejas la Coca-Cola abierta, ¿qué pasa? Que ese CO2 en contacto con el aire se va. Pues lo mismo va a pasar cuando el agua con CO2 y con carbonato cálcico disuelto cae aquí afuera, ¿vale? Se filtra por el suelo y cuando sale aquí que hay aire,
pierde su fuerza, se va el CO2 y queda agua sola. Y entonces el carbonato cálcico vuelve a ser insoluble en agua y forma las estalactitas y estalagmitas. Esto igual os lo explico mejor luego con otro vídeo, ¿vale? Esto ocurre siempre, estas grandes formaciones y estas grandes erosiones y las cuevas ocurren en el interior de la Tierra porque es donde hay agua y CO2. En el exterior, como mucho podemos ver esto, excepto en zonas tropicales, donde hay muchos microorganismos sobre las rocas debido al clima lluvioso, a la constante lluvia que hay, ¿vale? Y podemos encontrar la expresión máxima de un lapiaz, que son los singis. Esto está en Madagascar y son lapiaces que han sido erosionados en la superficie. Y son, pues ya veis que la leche mar y morena. Vale, he dicho que el agua, de por sí, vamos, el agua erosiona poquito o mucho, dependiendo, porque si es un río erosiona mucho, ¿ok? Pero no tiene gran poder por sí solo para disolver la roca. Es más, el agua sola no disuelve la roca caliza. La roca caliza, os recuerdo que es carbonato cálcico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando este agua se filtre, ¿vale? Por el suelo, los microorganismos que tenemos dentro del suelo, que están siempre respirando, van a producir CO2, ¿vale? Están dentro del suelo y siempre están respirando, entonces me van a producir CO2. ¿Qué va a ocurrir? Que agua junto con CO2 y carbonato cálcico, ¿vale? El carbonato cálcico no se disuelve en el agua. Ojo, pero eso me va a dar lugar a calcio y ácido carbónico, HCO3, ¿vale? La combinación de esto que os quedarían 2 HCO3. Pero quiero que os quedéis con eso. El agua junto con el CO2 va a provocar esta reacción química en la cual el calcio queda libre y se puede disolver en el agua, ¿ok? Se disuelve en el agua y después quedaría ácido carbónico en el agua. El agua quedaría acidificada. ¿Qué es lo que me va a ocurrir? Ahora mismo esto ya está disuelto. Va disuelto en el agua esto. Y sigue filtrándose por dentro de la Tierra. Y poco a poco va a ir haciendo un agujero en la roca. Va haciendo agujeros en la roca, ¿vale? Ese agua y va circulando por ahí. Todo esto es agua que va haciendo agujeros en la roca.